Damos las gracias al Señor y bendecimos todos los que están jueves tras jueves viéndonos por las redes sociales. El proyecto sale, esta predicación, a las 9:30, todos los jueves por el canal de YouTube. Saludamos a todos ustedes. Tenemos un tema hoy muy interesante, ¿ok? Que nosotros estamos analizando todo el proceso donde pasa la iglesia del Señor. No la iglesia espiritual, sino la iglesia local, ¿ok? Porque la iglesia espiritual siempre se va a estar desarrollando, siempre se va a estar levantando, en el sentido porque la iglesia espiritual la sostiene nuestro Señor Jesucristo. Por mucha prueba que pase la iglesia local, hay una iglesia espiritual dentro de la local, ¿ok? Esa iglesia local, la iglesia espiritual, es la iglesia que resiste todo el ataque del enemigo y siempre está en pie, siempre se levanta, porque siempre el Señor es su amparo, su fortaleza, su asidero, su fundamento. Amén. Hoy vamos a ver ataque y persistencia. ¿Por qué ataque y persistencia? Porque siempre viene el ataque del enemigo a la iglesia local, pero la iglesia local tiene que persistir en esos ataques. En la serie Modelo Discipular vamos a ver estos ataque y persistencia. Ataque y persistencia me llama la atención. Todas estas mañana, cuando estoy haciendo el devocional, me venía el texto de Hechos capítulo 6, verso 18. Vamos a leer Hechos capítulo 6, del 16 al 18. Por más me llamaba la atención una frase que está en el versículo 18. ¿Ok? El versículo 18 hay una frase allí que me llamaba la atención. Y es allí donde vamos a tener el subtítulo de esta serie Modelo Discipular. Lee, por favor. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Señor Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Dame Mateo capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Siempre hubo un ataque del enemigo a la iglesia, ¿sí? Siempre, ha habido siempre. El que tiene que estar apercibido es el creyente, el cristiano, el discípulo. Tiene que estar percibido porque esos ataques siempre el enemigo va a buscar la persona más vulnerable, más débil. Dice la Biblia que cuando Israel iba en el desierto, dice que el ataque por traición de parte de Moab o de Edom vino por detrás a los que estaban en retaguardia, y los que estaban en retaguardia eran los más débiles. No atacó de frente, sino atacó a los más débiles. Siempre el enemigo va a atacar a las personas que están más débiles en cuanto a pensamiento, en cuanto a doctrina, en cuanto a lo que la persona busca o persigue en el Señor. Ahora, cuando nosotros vemos, lo que más me llama la atención, dame Hechos en el capítulo 16, verso 18, hay una frase allí que me llama la atención. Subrayamela ahí, desagradando a Pablo. Pónmela allí. Tenían 10 días que esta muchacha estaba anunciando lo que estaba haciendo Pablo, la predicación de Pablo. Estaba anunciando todo lo que hacía. Era un ataque directo. O sea, quiero decir, o vale la pena mencionar, que a esta muchacha sus amos no la enviaron a atacar a los siervos de Dios o a atacar el ministerio evangelístico de Pablo. Pablo estaba fundando una iglesia en Macedonia, ve la visión del varón macedónico y él dice: ven a Macedonia y ayúdanos. Pablo iba a Troa, pero el Espíritu Santo lo desvía y lo manda a Macedonia. Quiere decir que Pablo
estaba por misión del Espíritu Santo. Pablo no estaba fundando una iglesia en Macedonia fuera de la voluntad de Dios. Estaba en el centro de la voluntad de Dios. Él estaba claro en lo que estaba haciendo. Él estaba claro en lo que Dios le mandó a hacer. Lo mandó a evangelizar y a fundar una iglesia en Macedonia. Vio la visión. Pablo estaba seguro que, como estamos seguros cada uno de nosotros, los que estamos pastoreando y también los que están ejerciendo un liderazgo en la iglesia, estamos seguros que estamos en la plena voluntad de Dios y estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Estamos conquistando, estábamos tomando territorio. Mientras otros pastores en la zona no lograban lo que nosotros hemos logrado, nosotros comenzamos a lograr y estábamos dando pasos muy gigantes hacia un crecimiento vertiginoso, a un crecimiento porque Dios estaba con nosotros. Ahora, ¿qué pasó? Ustedes se pueden preguntar, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo una movida de mata? Hubo una movida de mata porque entró el espíritu de Pitón. Esta muchacha daba grandes ganancias a sus amos. Ella tenía un espíritu de adivinación. Ahora, cuando tú ves, esta muchacha no estaba hablando algo del otro mundo, no estaba maldiciendo a los apóstoles, ni tampoco estaba maldiciendo al equipo de Pablo. Esta muchacha estaba diciendo una expresión que era muy bonita, una expresión que estaba muy bella, era muy encantadora. ¿Cuál era la expresión? Aquí los siervos de Dios le anuncia la palabra del Señor. Ahora, ¿quién la mandó a ella a ser como es que el portavoz o a ser la periodista que iba a anunciar o que iba a anunciar que a la iglesia del Señor o al equipo evangelístico del Señor? Nadie la mandó a ella. Ella estaba espontáneamente. El espíritu de Pitón que estaba dentro de esa muchacha tomó a la muchacha y comenzó a dar sortilegio, a dar cosas de adivinación para neutralizar lo que Pablo iba a hacer. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Lucas registra como testigo oficial y ocular. Lucas registra y dice: cuando íbamos a la oración que estaba haciendo la muchacha estaba neutralizando la oración apostólica. El diseño apostólico estaba siendo neutralizado por el espíritu de Pitón. Ahora, ¿qué traía Pitón? ¿Qué trae Pitón? Pitón trae confusión. Había una confusión. Pablo tenía una confusión. Pablo decía: ¿cómo es posible que tenemos 10 días y no nos hemos ganado un alma? ¿Cómo es posible? Pablo iba a orar, pero la oración estaba siendo neutralizada por esta muchacha. Ahora, ¿qué tenía la muchacha? Un espíritu de adivinación. Ahora, ¿qué hace ese espíritu de adivinación? Neutraliza el efecto del fundamento que Dios quiere poner a través del diseño apostólico, del modelo apostólico. Neutraliza. Si el apóstol iba a fundar una iglesia por obra y gracia del Espíritu Santo, ella estaba neutralizando lo que los apóstoles iban a hacer en ese momento en la región de Macedonia. Era la iglesia de Filipenses. Ahora, cuando comienza esta muchacha a detener, el espíritu de Pitón era un espíritu de encantamiento, un espíritu que iba a neutralizar, un espíritu que iba a poner en los ojos del equipo discrepancia, en los ojos del equipo de desviar el plan y el propósito de Dios. Ellos estaban dentro de la voluntad de Dios, pero comenzaban a decir que no estaba en la voluntad de Dios, que esto no es la voluntad de Dios, o sus actuaciones, sus actos eran que estaban fuera de la voluntad de Dios. Ahora quiero decirle que no solamente en ese momento esa muchacha, ese espíritu de Pitón, espíritu de confusión, siempre persiguió a Pablo, siempre estuvo persiguiendo a Pablo. Ese espíritu siempre estuvo persiguiendo al apóstol. ¿Por qué? Porque el ataque no era al equipo apostólico, el ataque era al apóstol. Ahora, ¿por qué el ataque viene para el apóstol? Porque el apóstol era el portador y era el receptor del diseño de Dios. Toda iglesia espiritual es creada por un diseño apostólico, y ese diseño apostólico lo establece según el diseño de Dios. Dios hizo el trazado, se lo entregó a Pablo. Tú vas a hacer esto así, así. Por eso el problema que tenemos en 1 de Corintios, en el capítulo 1, verso 10, que vienen los problemas, la visión partidista, la visión que Pitón puso en las mentes de los cristianos de Corintios, debían
diseñando el plan y el propósito, Dios le dio el diseño a Pablo. Y cuando Pablo se enteró que el diseño que él dejó, que el diseño que estableció como fundamento en la iglesia, Pablo escribe la primera epístola. ¿En qué sentido la escribe? La escribe dándole la doctrina, reforzando y estableciendo lo que él le había enseñado al principio. Escúchame, se está fundando la iglesia. ¿Y qué era lo que quería el enemigo? Soncavar. Que el enemigo quería debilitar el fundamento apostólico dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el enemigo? O sea, el enemigo siempre va a querer que tú comiences a soncavar, que tú comiences a debilitar el diseño apostólico. Pregúntame, ¿cómo es eso, apóstol? Poniendo en ti la discrepancia de ir contra los principios apostólicos establecidos dentro de la iglesia. Comienza a poner diferencia entre, si son líderes, diferencia entre el liderazgo. Si son discípulos, diferencia en el discipulado. Y esa diferencia va en contra de los órdenes apostólicos, porque Dios nos mandó estar unidos, ¿sí o no? De que en el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por toda la coyuntura recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Primera Efesios capítulo 4 verso 16. Entonces es unido y comprimido. El 13 dice: hasta que todos lleguemos al conocimiento de la fe, al varón perfecto, de la estatura y la medida de Cristo. El 3 dice: solícito en guardar la unidad de la fe en el vínculo de la paz, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, esa estructura que Pablo le enseña a los efesios, el enemigo viene a tirar y a tumbarla y poner por el piso eso. ¿Cómo? En la creencia. En la creencia, en la estabilidad emocional de cada discípulo. En la creencia, en la estabilidad emocional de cada discípulo con el discipulador. Y entonces, ¿qué pasa? Pitón, ¿qué pasa? Desvía el sentido. Pablo en 2 de Corintios capítulo 11 verso 3 dice, pónmela allí. Metemos como la serpiente engañó a Eva, vuestro sentido sea una manera extraviado de la verdadera sinceridad a Cristo. Ahora, cuando Pablo dice como la serpiente engañó a Eva, el pitón la vemos en el Génesis, la vemos manifestándose en el Génesis como atacando a la primera pareja, atacando a Eva, a la primera mujer, la madre de todas ustedes mujer. Pitón comienza a atacar fuertemente y Dios establece en Génesis 3:15 una enemistad, un problema entre la mujer y la serpiente, porque Pitón siempre va a querer desviar a la mujer y la mujer siempre va a querer desviar al hombre. Eso fue lo que vimos en el Génesis. Ahora, ¿qué pasa? Dice, vuestros sentidos se han extraviado. ¿Por qué? Porque el propósito, hoy por hoy, ella te ataca a ti o te puede atacar Pitón. Pero si te ataca y tú cedes al ataque, tú eres reo, eres presionado por medio de su gas y también por la presión que va a ejercer sobre tu vida. Por eso que vienen a pastores y a ministros y a miembros de iglesia, están en un estado de depresión, en un estado de que no entiende por dónde está pasando. ¿Por qué? Porque los quehaceres de la vida, porque las demandas de la vida, porque lo que tú necesitas tener o te aferra a tener, no lo puedes tener y eso te asfixia. Ahora, cuando viene ese asfixio, ese sistema de que viene Pitón a asfixiarte, tú comienzas a entender que el asunto no está regular, que no está bien lo que tú estás sintiendo. Entonces tú tienes que sacudirte de eso como lo hizo Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo que molestarse. ¿Por qué Pablo tuvo que molestarse? Porque Pablo, Dios le había dado un diseño y el diseño Dios se lo había dado a él. No había nadie que tenía que anunciar lo que ellos iban a hacer, sino que Dios le iba a anunciar a Pablo en la cámara secreta. ¿Cómo? En la oración. Pero cada vez que Pablo iba a la oración, era neutralizado. El ego de Pablo era tocado. El ego del equipo era tocado. Mira, el gran problema es que cuando Pitón toca tu ego, tú comienzas, eres neutralizado. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un ego y cada uno de nosotros queremos ser valer nuestro ego y a veces queremos poner el ego en una supremacía. No es tu ego, es el Señor Jesucristo, es Jesús, es el nombre que es sobre todo nombre. A Él le debemos honra y gloria
gloria, poder y majestad. Él se lleva todos los méritos que tiene que tener, porque Él derramó su sangre por rescatarnos a nosotros. Entonces, cuando Pitón, ¿qué estaba haciendo Pitón? Estos son, pónmelo allí. Ve cómo anuncia Pitón. Y ya llega, se ponía delante. Estos son los hombres que anuncian las buenas nuevas de salvación. Estos son los hombres que anuncian. Ahora, ¿quién la mandó a ella? Ser la propaganda oficial de Pablo. Dios la nombró que ella era la propaganda oficial del equipo de Pablo. Dice Lucas, ponme el 16. El 16. Ellos aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Qué la muchacha que tenía? Espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Fíjate, a ella no la mandó ¿quién? Los amos. Porque los amos sabían quién se estaba enfrentando. A ella ¿quién la mandó? El mismo diablo. Porque ella estaba a merced del diablo. Ahora, ¿qué hacía ella? Dame el 17. Vea lo que hacía ella. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, al equipo. Pablo, el líder, y a nosotros, al equipo. Ahí se incluye Lucas, que es el que está escribiendo. Daba voces diciendo, ella tenía un megáfono. Y ella decía con el megáfono, estos hombres son siervos de Dios Altísimo. ¿Era verdad o era mentira? Ya van. Quiero que me explique. Vamos, todo. ¿Eso es una verdad o es una mentira? Vamos a repetir, porque yo quiero que todos ustedes se metan en el tema. ¿Sí? Vamos a meternos en el tema. Estamos aprendiendo hoy cosas muy interesantes. ¿Ok? Es que escribí un manual. Ella dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Está diciendo una verdad o una mentira? Mira, una verdad con un espíritu desviado, con un espíritu diferente del propósito de Dios, una verdad dentro de un despropósito se convierte en un infierno, se convierte en una mentira. Porque tú puedes tener la razón, pero no tienes el propósito de Dios. Tú puedes tener la razón, pero no está fuera del tiempo. Tú puedes tener la razón aquí no vale. Yo puedo estar hablando una verdad, pero el espíritu era un espíritu incorrecto, no era con el espíritu correcto. Ahora, viene la verdad, ¿sí? Viene la verdad, vamos, todo, ubíquense. Viene la verdad, sí, es una verdad, pero con un espíritu incorrecto. Esa verdad con espíritu incorrecto neutralizaba lo correcto que estaba haciendo Pablo. Vamos a repetir. Esa verdad con un espíritu incorrecto neutralizaba lo correcto que estaba haciendo Pablo. Pregúntame, apóstol, ¿qué nos pasó? Pregúntame, apóstol, entonces ¿qué nos pasó a nosotros? Que tú peleaste tu verdad en tu ego y esa verdad neutralizó lo que Dios quería hacer en nosotros. Eso es todo por el todo. Ahora, ¿qué pasa? Satanás puede venir a destruir, pero si tenemos el fundamento que es Cristo, ese fundamento volvemos a construir el edificio. Ya vamos para allá. Porque estamos en el fundamento. Ahora, ¿por qué? Porque Dios dio un diseño y se lo dio un hombre que le está predicando. Y ese diseño no ha terminado, ese diseño sigue allí. Yo quiero saber quién está conmigo. ¿Quién está conmigo ahora? Ahora me dice, era una verdad. Dice, ¿quiénes os anuncian el camino de salvación? ¿Era una mentira? No, pero dígame, ¿era mentira? Era mentira. Entonces no me venga a decir, ay, yo veo apatía en la iglesia. Ay, yo veo esto. No. Sacúdate de pitón, así, sacúdate de pitón. Porque escúchame, aquí en la iglesia es donde están todos los enfermos. Él no vino a buscar justos, vino a buscar a enfermos para reparar a esos enfermos y que esos enfermos comiencen a conquistar. Porque Él nos vino a dar vida a nosotros. Él nos vino a dar vida a nosotros. Ahora, ¿era una verdad o una mentira?
¿Era verdad o era mentira? Era una verdad, pero con el espíritu incorrecto. A la pregunta, ¿dónde y cuándo entró Pitón en esa muchacha? De hace tiempo. Pero ¿qué es lo que quería? Vamos a ver. ¿Hacia dónde era el ataque? Hacia el equipo. Yo creo que Pitón ya había entrado a alguno del equipo. El ego. Pitón siempre va a atacar el ego. Pitón siempre va a alimentar el ego. Le dijo a Eva, con que Dios te dijo, sabrá Dios que cuando tú comas vas a saber igual que Él, sabiendo el bien y el mal. Y Eva dijo, chico, ¿y eso? ¿Y esa revelación? Eva. Y Eva se sacude, pero Eva le dijo una verdad, era una verdad. Pero ¿quién se la dijo? ¿Quién se la dijo? Un espíritu incorrecto. Fue una verdad. Pero ¿por qué el espíritu estaba incorrecto? Porque estaba desobedeciendo el principio de la voluntad de Dios. Eva. Entonces, ¿qué es lo que persigue Pitón? Confundirnos a nosotros para desviarnos del plan y del propósito de Dios, del diseño de Dios. Ahora, dame Juan 10:10. Juan 10:10 nos dice cuál es el propósito del enemigo. Veamos. El ladrón no viene sino para matar y destruir. Él viene a destruir el edificio. Tú eres un edificio de Dios individual. Y construimos, la iglesia local construye el edificio espiritual. Ya voy a entrar en el edificio. Aunque la iglesia está dentro de un edificio, la espiritualidad de la iglesia construye el edificio de Dios. La iglesia tú vienes siendo labranza de Dios. Él viene para hurtar, robar el diseño de Dios. Todo apóstol, todo hombre de Dios, todo pastor construye el edificio conforme a un diseño divino. Es el arquitecto que Dios establece para enseñarle el diseño. Número uno, mantener ese diseño. Número dos, edificar sobre ese diseño y mantener el edificio. Ahora vea, el enemigo lo roba, quiere robarlo. Él viene a matar espiritualmente. No físicamente, espiritualmente la idea, espiritualmente el diseño que Dios da al hombre. Ahora ya le voy a decir de qué manera lo mata. Ahora dice, destruir. Lo que está edificado, Él viene a destruir lo que el hombre de Dios está edificando. Dice, yo he venido, dice el propósito de Cristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo nos vino a dar vida eterna, vida en abundancia. Porque el edificio de Dios es espiritual. Aunque tengamos un edificio físico, es para mostrar al hombre, mostrar para que la materia se vea, sea visible. Que el trabajo que estamos haciendo para Dios. Pero el diseño de Dios es espiritual. Dame Efesios capítulo 2. Dame el 2. Ya te lo doy completo. Vamos a leerlo completo desde el 20. Ya van. Me lo van a dar, vamos a hacer lectura. ¿Sí? Desde el 20 al 22. Vea. Dice. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra en el ángulo de Jesucristo mismo. Continúa. Continúas tú. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El edificio bien coordinado. Hay dos edificios que crecen simultáneamente. Pregúntame, ¿cuáles son? El edificio espiritual y el edificio físico. El físico va a aclarar el espiritual. Siempre Él le va a lanzar al edificio físico. Por más que destruya, por más que quiera destruir, por más que quiera adelantar, por más que quiera apartar, por más que quiera desplantar, por más que quiera destruir,
a alguien dentro del edificio físico, siempre se va a mantener el edificio espiritual. Ya te lo voy a comprobar por la palabra. Dame el otro. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjate, en morada de Dios en el Espíritu. Nosotros, un edificio espiritual, pero ese edificio espiritual se ve a través de la construcción física. Toda construcción física da a demostrar el desarrollo de la iglesia, el desarrollo del ministerio. Va a mostrar todo lo que es el ministerio en sí. ¿Por qué? Porque lo espiritual se va a dejar visto por lo físico, ¿sí? Así como en el cielo, en la tierra. Así como la tierra en el cielo. Hay un diseño en el cielo. Ahora dame 1 Corintios 3:9. 1 Corintios 3:9, ya te doy el texto al final. Ya te lo doy. Voy a buscarlo aquí. Sigue leyendo, 1 Corintios 3, del 9 en adelante. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento sobre el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. ¿Cómo sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hasta el 18. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. El 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Él está hablando allí que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, viene complementando el edificio de Dios y que los ministerios somos los colaboradores que vamos a hacer funcionar el edificio. El edificio, eso yo lo aclaré en la ciudad de Carora, en la ciudad de Acarigua, lo aclaré en un congreso, el segundo congreso de Rubén. Escúchenme bien. Hay personas que dicen que el ministerio apostólico no es para hoy. Sí, hay apóstoles contemporáneos que es para hoy. En los apóstoles, según para los 12 del Cordero, nadie toma ese lugar, es el segundo nivel apostólico. El tercer nivel entra Santiago, Pablo y otros apóstoles que están en el Nuevo Testamento. O sea, hay personas que dicen que ellos no creen en el ministerio apostólico, pero sí creen en la obra apostólica. La obra apostólica existe y siempre va a existir. ¿Por qué? Porque hoy por hoy nosotros y los que están escuchando por las redes, si no se ha terminado la dispensación de la gracia, quiere decir que el edificio sigue permanente. Si el edificio espiritual de Dios está permanente, o sea, eso te lo puedo aclarar, el exégesis está más fuerte que puede existir. Y si quieren, los que me están escuchando por las redes, me escriben para yo aclararle esto. Si la dispensación de la gracia no ha terminado, la construcción del edificio o el mantenimiento del edificio no está terminado. Ahora, ¿por qué yo le decía allá en el congreso de la ciudad de Acarigua? Yo le decía a los participantes, habían pastores, apóstoles y pastores y de otras iglesias y presidentes de organizaciones. Yo le decía que nosotros, los apóstoles de este tiempo, estamos para hacerle mantenimiento al edificio. Ya el edificio está listo, ya el edificio está construido, el edificio espiritual. Ahora, ¿por qué? Porque los apóstoles son de este tiempo, son los que Dios siempre, del tiempo de la iglesia primitiva al tiempo de nosotros, son los que Dios ha puesto el diseño para construir o mantener el edificio.
un edificio, si no tiene mantenimiento, se viene abajo. ¿Verdad que se viene abajo? Si tú no haces mantenimiento a tu casa, Sergio, si no lo haces mantenimiento a tu casa, ¿verdad que se viene abajo? Se le cae la pintura, la cabilla agarra humedad, corrosión y comienza a explotar el cemento. ¿Sí? Así es igual las columnas de un edificio. Por eso que el edificio, cuando se va a construir, lo hace con inspección muy minuciosa. Esas inspecciones, porque cualquier basura que hay dentro de esas columnas puede romper esa columna con el tiempo. Entonces nosotros, como los apóstoles, nosotros del diseño hoy por hoy de este tiempo, estamos encargados de que se mantenga la estructura y que se mantenga. Que cuando hablamos de estructura, hablamos de una estructura doctrinal. Cuando hablamos de la pintura, hablamos que ese edificio tiene que ser perfecto. Ese edificio tiene que permanecer así, porque estamos construyendo un edificio espiritual. Que ese edificio espiritual se va a notar y se va a ver por el edificio físico. Por eso Dios nos dio la oportunidad de tener un buen edificio físico. Eso iba a mostrar el crecimiento, iba a mostrar la calidad, la contundencia de cómo nosotros íbamos a estar golpeando a la ciudad. ¿En qué? La parte espiritual, porque tú construyes el edificio espiritual, tú formas parte, eres una labranza del edificio espiritual, tú vas a golpear espiritualmente. Lo que pasa es que tú nunca entendiste que estabas golpeando espiritualmente. Entonces, cuando vimos los apóstoles de este tiempo, veremos como ejemplo, como poner un maquillaje o como hacerle mantenimiento al edificio espiritual. ¿Por qué? Porque se nos ha dado un diseño. A mí se me dio un diseño como el diseño del cielo. A Pablo se le entregó un diseño. A mí se me dio un diseño. ¿Por qué se me da el diseño? Pablo, para poder mantener la descomposición en la iglesia que estaba en Corinto, Pablo, el Espíritu Santo le da el diseño. Y Pablo comienza a construir a través de la doctrina. Vamos a ver para el próximo domingo. A través de la doctrina, a través de las escrituras, comienza a construir para darle permanencia a ese edificio. Porque ese edificio que estaba en Corinto, ese edificio de los hermanos de Corintio, ese edificio estaba creciendo mal, se estaba edificando mal. ¿Por qué? Porque entró un espíritu partidista que Pitón sopló y puso a los hermanos a pelear uno con otro y introdujo un espíritu partidista. No es un espíritu partidista, no son grupos que tú tienes que hacer dentro del cuerpo de Cristo, es un equipo de trabajo. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando vimos en 1 Corintios, capítulo 3, Pablo dice: yo como perito arquitecto. ¿Por qué? Porque él es el que porta el diseño. A él fue que Dios le entregó los planos. A veces no te confunda, a veces el ingeniero de inspección no es que tiene los planos de cómo se hizo el edificio. El ingeniero de residente, aunque tiene los planos, no tiene los originales, porque los originales los tiene el perito arquitecto, lo tiene aquí, que fue el que hizo el diseño del edificio. Él sabe, calculó cuánto es el concreto, cuánto es la cabilla, cuánto va a ser los bloques, cuánto va a ser todo. Le estoy hablando porque soy constructor. Yo entiendo lo que Pablo estaba hablando allí. ¿Por qué? Porque el perito arquitecto, el arquitecto es que hace todos los cálculos para que el ingeniero venga a ejecutar los cálculos que hizo el arquitecto. Ahora él dice que él es el perito arquitecto. ¿Por qué? Porque Dios le dio el diseño del edificio. El diseño del edificio se lo va a él. Ahora el mantenimiento del edificio, ¿a quién se lo da Dios? Si el diseño del edificio se lo da Dios a los apóstoles, el mantenimiento, ¿a quién se lo da? Apóstoles. Por eso que yo le decía a ellos allá, yo le decía a ella: bueno, suponte que no somos. Para este tiempo no hay. Pero ¿quién es el que le está dando mantenimiento a la iglesia? No es el pastor. Puede ser pastor, pero es el que Dios le entrega el diseño. Y Dios no le entrega el diseño a cualquier persona. Dios le entrega el diseño a aquel que tiene la capacidad de ver más allá de lo que otra persona ve. Se llama sobreveedor. Que de ahí de donde viene la palabra prevístero. De ahí viene la palabra obispo. Aquel que observa el rebaño, aquel que está por encima del rebaño, aquel que viene a construir en el rebaño. Ahora, si la Biblia no está diciendo que la construcción es espiritual,
Pero ¿cómo se ve la construcción espiritual? Muchos hombres andan en el espíritu, pero nadie va a ver tu espíritu a menos que Dios le dé discernimiento de espíritu para ver tu espíritu. Y si Dios le da discernimiento de espíritu a una persona para ver tu espíritu, se va a asombrar, bueno, Dios mío, un espanto. Ahora, las cosas espirituales las vamos a mostrar como a lo físico. Por eso que Pablo está hablando de un edificio. Por eso que existe una iglesia local. Por eso que existe un cuerpo espiritual. Por existe un cuerpo físico. El cuerpo físico de la iglesia es el cuerpo de Cristo. El físico. El cuerpo espiritual somos nosotros, con cada uno como miembro del cuerpo de Cristo, componemos el cuerpo en la tierra. El cuerpo de Cristo. Eso es lo que Pablo está hablando allí. Pero a la vez, no que fungimos, no, a la vez somos un edificio espiritual, ¿ok? No que fungimos, no, funcionamos como un edificio espiritual. Nuestra función es construir ese edificio espiritual. Por eso es que Pablo comienza a decir, ahora, ¿cómo viene el ataque? No el tema, ponme el tema ya, ataque y persistencia. Ahora, ¿cómo viene el ataque? ¿A quién ataca Dios? Yo le decía a los pastores el domingo pasado que el ataque vino directamente hacia mí. Cuando te atacan a ti, me están atacando a mí. Estaban atacando a Pablo. ¿A través de qué? No pudieron atacar a Pablo directamente. Le dije en la introducción, Pitón siempre persiguió a Pablo. Repita conmigo. Pitón siempre persiguió a Pablo. Fuera Pedro, fuera Apolo, fuera Segna, fuera Timoteo, fuera Tito, fuera quien sea, Santiago, Juan, Pitón siempre iba a perseguir el diseño apostólico. En este caso vamos a poner a Pablo de ejemplo, ¿sí? Él siempre estaba persiguiendo el diseño apostólico. O sea, el mayor número de iglesia fundada por Pablo, el mayor número de iglesias que Pablo estaba fundando, le iba a dar ¿qué? Una estabilidad al cuerpo de Cristo. El mayor número de iglesias no solamente le iba a dar estabilidad, le iba a dar un señorío, le iba a dar una contundencia al cuerpo de Cristo. El mayor número de iglesias iba a elaborar o iba a suscitar el mayor número de problemas. Pero Pablo, como el diseño, como Dios le había dado el diseño a Pablo, también iba a venir un sinnúmero de soluciones. Por eso que vemos las epístolas. Las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo fueron diseñadas, son cartas apostólicas que fueron diseñadas, o cartas, epístolas pastorales que fueron diseñadas por un apóstol para atacar los problemas que estaban suscitando en la iglesia. Hoy estamos dando un tema que se llama diseño discipular o modelo discipular, que estamos dando todo lo que Dios, la estructura que me está dando Dios, para poner usted en el contexto qué pasó, qué está pasando y qué va a venir para el futuro. Yo vine para decirte esta mañana, Piedra Viva, decirte lo que pasó ya pasó, lo que suscitó ya pasó. Ahora estamos en el presente de reestructurar toda una enseñanza, toda una doctrina, de ver con claridad hacia dónde nos estaba llevando Dios, porque todavía hay oportunidad de recuperarnos, todavía hay oportunidad de tomar que el diseño original, todavía hay oportunidad de continuar lo que Dios nos entregó. Y Dios, lo que te entregó Dios, es lo que Dios entrega. El diablo no lo roba, el diablo no lo quita. Lo que Dios da, lo da para ti. Y no podemos permitir que el enemigo nos robe el sueño, nos robe la visión, nos robe el propósito, para el cual existimos, que es la predicación del evangelio. Y como decía la mujer, los que anuncian la predicación del evangelio, de las buenas nuevas. Entonces, ahorita la iglesia, estamos hablando en un sentido universal, está neutralizada en la predicación del evangelio. Ahora, ¿por qué está neutralizada? Porque Pitón la ha neutralizado. Y tenemos que sacudirnos de ese gas. Ahora, entramos en qué. Veamos. Esos ataques siempre persiguió ¿a quién?
A Pablo. No podemos decir pobrecito Pablo. Vamos a 2 de Timoteo 3:18. Ayúdame ahí. Eso hasta que persiguieron a ¿qué? A Pablo. ¿Cómo dice? 2 de Timoteo 3:8, perdón. 2 de Timoteo 3:8, perdóname. Y de la manera que se produce Janes y Jambres resistieron a Moisés. Ahí está. ¿Qué hicieron estos dos individuos? ¿Resistieron a quién? ¿Cuándo fue? Cuando Moisés fue a liberar ¿quién? El pueblo delante de Faraón. ¿Qué le hizo Dios ver a Moisés? Moisés cargaba una vara, déjamela ahí, ajá. Moisés cargaba una vara y Dios para mostrarle su poder a Moisés, lanza la vara, se convirtió en una cobra, en una serpiente, ¿no? Tómala por la cola y Moisés estaba asustado. Cuando la tomó se hizo la vara. Cuando Moisés llega en presencia de Faraón, ¿qué hace Moisés? Lanza la vara y se convierte ¿qué? En una culebra, en una serpiente. Pero los magos de Egipto, los sacerdotes egipcios también tenían sus varas y Faraón se rió y lanzaron las varas y se convirtieron en ¿qué? ¿Se convirtieron en qué? Los dos más connotados, los líderes más sobresalientes, recoge, no está en la Torá, pero sí está en el Talmud, recoge que esos tipos, uno se llamaba Janes y Jambres, los dos más fuertes. Pero todos tiraron las varas, se convirtieron en serpiente. ¿Y qué pasó con la vara de Moisés? Ahora la serpiente que fue hecha por la vara de Moisés se comió a las otras serpientes. Ahora, ¿por qué? Moisés fue en el propósito, en el plan y en el propósito de Dios. Pero lo que quiero ver, yo le estoy ilustrando qué fue lo que pasó, pero lo que quiero ver la palabra ¿qué? Resistencia. Ellos resistieron a Moisés. El mismo espíritu que hizo resistencia, vamos a ver, de Moisés a Pablo, ponme 1500 años de Moisés a Pablo, 1500 y piquito a Pablo. En 1500 años estaba el mismo espíritu. ¿Cómo? ¿Estaba el mismo? ¿Seguro? Ve lo que dice Pablo, le dice a Timoteo. Más adelante, en su casa lean el capítulo 3 completo. Dice, así como de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿Qué? A la verdad difundida por el espíritu correcto. ¿A cuál verdad? A la verdad difundida, a la verdad establecida con el espíritu correcto, que es el espíritu de Dios. Ellos van a resistir a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, repruebos en cuanto a la fe. Hombres que ya Dios los reprobó en cuanto a la fe. Lo hizo la prueba, no están ubicados en fe, no están actuando conforme a la fe, dice la Biblia, eso es lo que dice allí. Y hombres tienen el entendimiento que corrupto. Entonces ellos, aunque te digan la verdad, estoy hablando a todo, a discípulos, a ovejas, a no creyentes, a todo. Aunque alguien te diga la verdad, que tú veas la verdad, pero si lo hace con un espíritu incorrecto, te está llevando a matadero, te está llevando al sitio donde no tienes que llegar, al sitio donde tú no tienes que estar. Vamos a dejarlo allí para la próxima. Bueno, ahora echa, sí, dame primera de Timoteo 5 y 6. No 5 y 6, no el otro, no, 5 y 6. Primera de Timoteo 5 y 6. Dámelo allí, dame el tiempo. 44. Dame la hora, me hace señas. Ok. Lee primera de Timoteo 5 y 6.
pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Es primera, 5 y 6. Primera. Ya. Sigue, dame el 6. Manda también No, estas cosas. Primera de Timoteo capítulo 1, 5 y 6. No lo dije bien, ¿verdad? Discúlpame. Y disculpen ustedes. Primera de Timoteo capítulo 1, 5 y 6. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Cuando habla así, usted comienza a dar una serie de características que ustedes van a ver en sus casas, ya estaban desviados. Los hombres que Pablo está hablando allá en el capítulo 8 yo lo está hablando aquí en el capítulo 1, en los versículos 5 y 6. Ahora lee, por favor, el 1, primera de Timoteo 1, 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vean que se desviaron otro. ¿Qué es lo que estamos viendo? Escúchame. Estamos tratando de que siempre Pitón persigue al diseño de Dios. ¿Quién es el que portaba el diseño de Dios? Que escribe 14 epístolas y el Evangelio, el libro de los Hechos habla más de Pablo que de Pedro y que de Santiago. A Pablo. Él tenía la misión, Dios le dio la visión y él tenía la misión de establecer el diseño de la iglesia espiritual y de la iglesia física. Tenía la estructura del diseño de Dios, era el portador de eso. Pablo tenía, Dios le encargó eso. Ahora, lo que estamos viendo acá, lo que estamos destacando es, lo que quiero que ustedes me entiendan es, una iglesia de estructura, que es el diseño nuestro, según el cubo, después les voy a explicar eso. Una iglesia de estructura, según el diseño nuestro, una iglesia que está estructurada de un diseño celestial, porque Dios dio el sistema de doctrina y estableció ese sistema de doctrina para crear una iglesia de ciudad. Bueno, una iglesia de estructura siempre va a ser perseguida por Pitón. Siempre. Ahora, el diseño que esté dentro de la iglesia, eso es lo que le va a dar su estabilidad y funcionamiento como iglesia. Es el diseño como está estructurada, el diseño sobre los principios, el diseño sobre los principios doctrinales que porta una iglesia es lo que le va a dar la fuerza y la estabilidad en el fundamento para seguir siendo edificada en amor y en la estructura que Dios quiere que la iglesia se edifique. Por eso es que necesitamos saber la escritura. Para el próximo domingo vamos a ver cómo Dios, Pablo le explica a Timoteo cómo salir y a Tito cómo salir de esos problemas que había o que atañaban a la iglesia, los ataques que atacaban a la iglesia en ese tiempo. Ahora, cuando Pablo comienza, como le estoy diciendo, el ataque venía hacia el apóstol, porque si ellos o los ataques, Pitón, neutralizaba al apóstol, el apóstol neutralizaba a la iglesia. Aunque él trató o siempre trató de neutralizar, y le voy a dar la introducción para el próximo domingo, neutralizar a la iglesia, en ese tiempo nunca pudo neutralizar al apóstol. Si el apóstol
estando libre, no obstante, no neutralizado, el apóstol siempre avivó y levantó a todas esas iglesias que estaban neutralizadas por Pitón, mandándole las epístolas, mandándole las cartas y mandándole a los ministros que tenían que para levantar las iglesias. En Creta mandó a Tito, en Éfeso mandó a Timoteo y a muchos del equipo lo mandó. Entonces, cuando yo leo toda la epístola, toda la estructura de la epístola paulina y las problemáticas, me encuentro que Pablo le dio solución a ellos enviando a hombres y a mujeres como Aquila y Priscila, y a mujeres enviando, porque hay que meter a las mujeres, ¿verdad? Mujeres al poder. Oye, díganme mujeres, hay que meterlas. Ay, vale. Vea, entonces enviaba hombres y mujeres a levantar esas iglesias, a estructurar nuevamente esas iglesias. Ahí está el diseño. Ahora, no te pongas a ver que una cosa extraña está pasando en la iglesia, porque se van algunos. No, es normal. Juan dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fuese estado con nosotros, fuese permanecido con nosotros. Agarre ese trabalengua. Eso lo dijo Juan. Ahora veamos. En 2 Timoteo capítulo 4, quiero cerrar aquí. Y con esto abro para el próximo domingo. Pablo quedó solo, ¿oyeron? 2 Timoteo capítulo 4. Verso 9 al 18. Lee. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Qué intenso? Vea, yo estoy haciendo un estudio, estoy investigando, porque yo creo que este caballero formó parte de los discípulos de Jesús. No los 12, sino 244 de Jesús. Este caballero formó parte de los 2 discípulos que iban camino a Emaús. Y más adelante Pablo destaca que él era primero en la circuncisión, que tuvo primero, que él conoció al Señor Jesucristo. Puede ser que este hombre fue uno de los discípulos de Emaús y a él se le apareció el Señor. Este que le estoy nombrando acá. Ahora, este estuvo en el equipo de Pablo, ¿sí? Estuvo en el equipo, pero él dejó solo ¿a quién? ¿Por qué lo dejó? Dice, porque Demas me ha desamparado. Amado, ¿quién más? El mundo. ¿Y qué dice Juan? Para que ya nos vamos. No más el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Lo dice Juan. ¿Y qué dice Pablo? ¿Amó quién? Como un hombre, escúchame. O sea, ustedes se van ahorita. ¿Hay que comienzo a predicar? No, vamos a respetar el tiempo. Como un hombre que estuvo en el equipo de Pablo, que vio al Señor resucitado. Estuvo en el equipo de Pablo, vio milagros, hizo milagros, prodigios y maravilla. ¿Cómo va a amar al mundo? Entonces, ¿a quién amaba él? Hermano, Pablo, ¿qué no está diciendo? ¿Qué no dice? Oye, pero dígame Pablo, vale, ayúdame a predicar. ¿Qué no dice? ¿Qué no dice? ¿Y qué dice Pablo? Que Demas amó más. Pero la Biblia nos dice que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. ¿Qué pasó? Ahora pregúntame usted, apóstol, ¿qué pasó allí? Yo te pregunto a ti, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Cómo es eso? Entonces, ¿a quién estaba amando a él? Yo creo que ese caballero no amaba ni a su esposa. Hermano, ¿por qué está diciendo amó más a quién? Oferta, le presentaron una oferta que el hombre dijo, no me puedo resistir.
Es un amor que no me puedo resistir. El hombre no se pudo resistir. ¿Qué lo dice? Pablo. ¿Usted cree que Pablo está hablando mentira? Ahora, ¿qué fue lo que ocasionó que Dismas amara más al mundo que a Dios? Ponme ahí en grande la palabra resistencia. Pitón. Pitón nunca dejó de golpear. Nunca. ¿Están entendiendo el mensaje? Pitón nunca dejó de golpear. Y tanto dio el cántaro que tanto no, como el dicho, canta tanto que rompió el cántaro, ¿no? Así es el adagio, ¿no? Como dijo él, tanto le dio el pájaro al cántaro hasta que lo rompió. Hermano, lo rompió. Hay el otro dicho, Rosalba, tú te lo sabes. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Así es que dice. Hermano, escúchame. Hermano, hasta yo me voy a persinar hoy, me persino. Hermano, tenemos que estar orando, hermano, tenemos que buscar a Dios, hermano, tenemos que estar pendientes, hermano. Si este hombre, hermano, vio al Señor resucitado. En eso yo estoy haciendo un estudio de él. Este hombre vio al Señor resucitado. Este hombre caminó con Pablo. Este hombre estaba en el equipo cuando Pablo le echó a Pitón fuera. Y creo que se burló y dijo, viste, te fuiste muchacha, demonio, te fuiste para el cipote. Pero Satanás dijo, me la vas a pagar. Y comenzó. Pero el hombre no resistió. No aguantó. Ataque y resistencia es que el enemigo te va a atacar, pero resiste, pelea la buena batalla de la fe, no importa, y va a venir por aquí, va a venir por allá, resiste, empresario, resiste, te está atacando, pero resiste, hombre y mujer de negocio, resiste, hombre, papá, que está en casa y que mantiene la familia, resiste, está atacando la iglesia, aquí están los apóstoles, los pastores y los discípulos, estamos resistiendo, tenemos que resistir, no me interesa, tengo 44, 43 años, tenemos que resistir, si quiere aplaudir, aplaude, vamos a resistir muchachos, ataque, pero nosotros resistimos, la puerta del infierno no prevalece sobre la iglesia, una iglesia que está parada en el fundamento de Dios, que está parada en el fundamento, el principio de la palabra, una iglesia que se levanta, no importa si la iglesia fue diezmada, no importa si quedó la mitad, no importa, Dios hizo la poda, Dios está podando, porque los que lo quedamos vamos a triunfar, vamos a ganar, vamos a comenzar a evangelizar, vamos a comenzar a discipular. ¿Por qué? Porque lo que nos queda es el aprendizaje. ¿Y qué aprendimos de todo esto? Pitón vendrá sobre tu vida, vendrá sobre tu casa, pero no va a poder, porque la palabra que viene de parte de Dios para tu casa, para tu vida, para tu empresa, es resiste, porque no va a poder contigo. Podrá atacar, pero no puede contigo. El hombre dejó a Pablo y se fue con tu peluca. ¿Cómo? Sí, se llevó la peluca. Dice, amó más este mundo. Y dice, y se ha ido a Tesalónica. ¿Dónde estaba? En Tesalónica. Después este hombre, ojo aquí, y es lo mismo que está pasando hoy. Después que este hombre estuvo en Tesalónica fundando con Pablo, como fundador de la iglesia, estaba perturbando la iglesia en Tesalónica. Pero ¿dónde se fue? Se fue con el espíritu correcto. El espíritu incorrecto. ¿Pablo lo envió? No. Comenzó a enseñar con su vida que era necesario amar más al mundo que a Dios. Eso fue lo que se hizo. Que Pitón puede agarrar a un fundador, a un cofundador,
y llevarlo a esa miseria. Sí, sí, sí. Los discípulos que una vez amaste, los discípulos que una vez defendiste, por lo cual oraste, lo puede llevar a la miseria si tú tomas una decisión equivocada. Ahora, léeme, a ver, dice, Crescente fue a Galacia y Tito fue a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráelo contigo. Y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Usted sabe cómo? Llamó a Marco. ¿Qué está llamando? Pablo está diciendo ahí, me equivoqué con él. Está bien, tráelo. Este es el que escribe, el autor del primer evangelio. Este Marcos es sobrino de Bernabé, el que escribe el evangelio según San Marcos. ¿Ok? Dice, y traerle contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en la casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Ajá, vamos a quedarnos en el 14. Y nos vamos, ¿sí? ¿Qué tiempo tengo? ¿Cuánto me falta? Nada. Ok. Alejandro, ¿quién era este Alejandro? ¿Quién era este Alejandro? Mira, este Alejandro estaba poseído por Pitón. ¿Cómo es la broma? Sí. Alejandro, ¿qué él? Llévense segunda de Timoteo 4:14 para su casa, lean, oren y reprenden a ese Alejandro. Alejandro, ¿qué? El caldelero. Parece que trabajaba en una caldera. ¿Me ha causado qué? El Señor le pague conforme a su. Ahora. ¿Qué es este tipo, chico? Lo reprendió Pablo. Pablo lo reprendió. ¿Ah? Que tenga la otra parte. La muchacha tenía un espíritu incorrecto. Lo reprendió y salió, ¿verdad? Y la muchacha fue una muchacha, estaba en la junta, en el acta constitutiva de la iglesia de los filipenses, porque es una fundadora de los filipenses. La muchacha fue cristiana después. Ahora, pero este que está aquí, este Alejandro, ¿quién es este Alejandro? ¿De dónde salió él? ¿De dónde sale Alejandro? Ahora, ¿cómo un ser tan diminuto puede causarle estrago a la obra del Señor? ¿Quién? Alejandro. Ahora, ¿dónde sale este Alejandro? Ese era un engendro del diablo, Alejandro este. Que no estaba endemoniado. Ojo aquí. No estaba poseído como estaba la muchacha. El engendro de este diablo, el diablo era mentalmente, tenía todo en la mente, toda diabólica, todo su pensamiento era tan diabólico, pues dice, me ha causado muchos males, que la agarró con Pablo. ¿Con quién la agarró? ¿Con quién la agarró? ¿Y le causó qué? Le hizo daño, ¿verdad? ¿Le hizo daño o no le hizo daño? El superapóstol, el power apóstol, el super, un tipo diminuto le hizo daño. Ahora preguntan, apóstol, ¿cómo es eso? Porque Dios a veces va a dejar, tú puedes ser Superman, o Elastigirl, no sé, la Mujer Maravilla, no sé. Pero Dios siempre va a dejar un Alejandro para ver cuál va a ser tu comportamiento. Para ver cómo vas a actuar tú. Siempre Dios va a tener un Alejandro. Yo he tenido muchos Alejandros en mi vida.
Le doy gracias a Dios. Ahora ve, ¿qué dice Pablo? El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Por qué no lo reprende? ¿Qué Señor te reprenda, Alejandro? Mira, Alejandro, te voy a agarrar, me voy a bajar de la cruz y te voy a dar 2 cachetadas. Porque Pablo estaba preparado, era como un tipo Cheris, era un hombre que cargaba la espada, era un hombre que metía preso a los cristianos, era un hombre que peleaba. Pablo sabía pelear. Pero Pablo, allí, ¿qué pasa con Pablo? Se queda tranquilo. ¿Por qué? Porque él entendió que lo que estaba haciendo este hombre repercutía a una sapiencia de él más y más para enseñar la iglesia, para preparar la iglesia, porque él sabía que cada ministro siempre se iba a conseguir con un Alejandro. ¿Cómo es eso? Sí, por eso no te pongas a decir que te vas de la iglesia, porque para donde te vayas te vas a conseguir tu Alejandro o tu Alejandra. Las damas me esperan los ojos y va, apóstol, sí. Vas a conseguir tu Alejandro o tu Alejandra. Porque puede ser un Alejandro atacándote a ti. O puede ser un Alejandro atacando a una mujer o atacando a un hombre. O un Alejandro viceversa. Ahora, ¿por qué? Porque Pablo no toma represalia. Pablo deja todo para con. 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 Y nos vamos dejando todo para con Dios. Hermano, pasa la página. Deja eso para con Dios. Va a haber múltiples, bastante Alejandro en tu vida ministerial. Yo me he encontrado bastante Alejandro en la vida ministerial. Que me decían que eran mis amigos. Yo lo he conocido, pero yo paso la página. ¿Por qué? Porque esos Alejandros me enseñaron, me educaron cómo yo tratar para el futuro a tales Alejandros. Me enseñaron de no dañar mi corazón, porque siempre Dios va a permitir Alejandros en tu vida, Alejandras en tu vida, para que tú aprendas a diferenciar, para que tú aprendas a entender que solamente es Dios y que esos Alejandros te están perfeccionando, te están apuntalando, te están llevando, te están asegurando la salvación. Por eso que Pablo termina que el Señor le pague conforme a sus hechos, que Dios sea que le pague. Yo no me voy a vengar, yo no lo voy a buscar para destrozarlo. Yo no voy ni me voy a defender. Que sea el Señor que me defienda, sea el Señor que me defienda. A partir de ahora sea Dios que te defienda, sea Dios que venga a la batalla por ti, sea Jehová Dios que pelee por ti. Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Sea Dios que pelee por nosotros. Él está peleando una batalla. Él pelea tu batalla. Él pelea tu batalla económica. Él pelea tu batalla de enfermedad. Él pelea toda tu batalla. Deja a Dios que pelee. Van a venir muchos Alejandro. Pitón va a levantar muchos Alejandro en tu vida. Pero tú di, yo el Señor le pague conforme a sus males y yo no me voy a vengar. No te vengues. Despedimos a las redes sociales. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Para el próximo jueves, jueves 9:30 estamos saliendo. Así que prepárense para el próximo mensaje. Amén. Bendiciones.